Bueno, gracias por la presentación. Gracias a la audiencia por haber asistido al taller, a la gente de Fertec por haberme invitado. Y la idea es un poco hablar sobre las enmiendas orgánicas. Específicamente, cuando me refiero a enmiendas orgánicas, en este caso vamos a hablar de las que provienen de los efluentes pecuarios, ¿sí? Y el estiércol, que puede ser de algún barrido de corral o de algún tamiz que haya en alguna producción pecuaria. Y siempre el hilo conductor va a ser un poco pensando esto como fuente de materia orgánica, más que nada. Como el motivo del Congreso llevaba la palabra resiliar, ¿no? Bueno, no voy a hablar sobre la resiliencia ni esos conceptos, pero me gustó que la charla transcurra punteando justamente las letras que conforman la palabra. Entonces, cuando vamos a empezar con la R, ¿sí? Refiriéndonos a los recursos naturales. Normalmente, cuando uno tiene un establecimiento pecuario, ¿sí? Se acerca a esos establecimientos, ve este tipo de cosas. Esto en particular es en un tambo donde el efluente era liberado a un bajo, al lado de la sala de ordeñe, ¿sí? Y todo esto, justamente como hablamos de la R, afecta a los recursos naturales y principalmente el recurso agua, aire, paisaje, ¿no? Entendiéndose como el entorno, y la calidad de vida de la población. Estos son casi siempre impactos ambientales negativos, ¿sí? Y que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Porque por un lado tenemos estos impactos ambientales, pero por otro tenemos las enmiendas, por eso hace referencia a la letra E. Una enmienda, ¿sí? Puede ser sacada, por ejemplo, ahí tenemos un barrido de corral. Este es un tambo donde tiene hacienda estabulada, donde de este lado se barrió, bueno, este está todavía por barrer, se nota el descalce o los centímetros que se sacaron, y se acumularon, en este caso arbitrariamente, en 2 pilas. Después vamos a ver un poco cuál sería la mejor manera. También como enmienda orgánica, eso es un barrido de corral, pero de un feedlot. Esto en particular es en Río Negro, lo otro era en la zona de La Pampa. También podemos obtener estas enmiendas a partir de, esta es una pileta de un establecimiento, de un tambo, donde la primera pileta donde se captan los efluentes, ¿no? Donde uno puede ver, ¿no? Todo el estiércol flotando. O también en este caso tenemos un tamiz vertical asociado a un tambo, ¿no? Y después de 2 ordeñes tenemos 2 pilas de estiércol que la vamos a transformar en una futura enmienda. Bien, seguimos con ese, porque vamos a hablar del suelo y de la sustentabilidad del suelo. Por un lado vamos a tener la enmienda, que si nosotros la transformamos en enmienda, podemos librarnos del problema que era tener este estiércol o este efluente acumulado. Y esto puede ser aplicado al suelo. En este caso es un suelo de Río Colorado, en la provincia de Río Negro, muy pobre en materia orgánica. Entonces, aplicaciones de enmiendas normalmente producen, sin necesidad de evaluarlo demasiado, a la vista, normalmente producen ya mejoras en los cultivos. Cuando hablo de utilizar una enmienda, si lo veo desde el punto de vista medioambiental, lo debería hacer a través de un plan, que me gusta llamarlo como plan de manejo nutricional y medioambiental. Cuando hablo de nutricional, hago referencia a reemplazar una falencia o sustituir una falencia del suelo, y cuando hablo de medio ambiente me refiero a que ese estiércol efluente sea aplicado en algún lote agrícola, tomando los recaudos del caso, como puede ser la profundidad de la napa, ¿sí? El momento o la pendiente que tiene ese lote, ¿no? De manera tal que si voy a aplicar el efluente en un momento, o el estiércol, y luego va a venir una gran tormenta o una lluvia y hay pendiente, eso puede migrar, ¿no? y viajar a los cursos de agua cercanos, a las lagunas, etc. Entonces, para integrar lo que es el uso de las enmiendas, uno debe tener en la cabeza esto. Por un lado, los cultivos, el suelo y el medio ambiente.
Seguimos con la I. La I de información. Entonces, cuando tengo el suelo objetivo donde yo quiero aplicar una enmienda o tengo una enmienda, yo quiero saber qué hay. Ese gráfico, lo que quiere decir es que en la bibliografía, a veces cuando uno leyendo, encuentra que 5 vacas, 25 cerdos, lechones, ¿no? Peso promedio, o 1000 gallinas ponedoras, decían que estas podían tener una cantidad suficiente de estiércol o de transformado en enmienda como para generar algún tipo de aporte nutricional a un suelo, ¿no? Donde va a haber un cultivo. O sea, muy general. Esto es como para decir, bueno, por lo menos tenemos de dónde agarrarnos y para empezar. Y muy gráficamente ver que principalmente actividades como pueden ser no sé, un feedlot, un galpón de cerdos, me aportan cierta cantidad de enmiendas o nutrientes. Pero digamos, eso no es más que un gráfico, ¿no? Si nosotros queremos saber, tenemos que medir, y como estábamos hablando de información, vamos a medir en el suelo y también en la enmienda que vamos a querer aplicar. Una de las cosas que solemos hacer es, bueno, ante una pila de estiércol de un barrido de corral, como es ese caso, meterse y ver qué está pasando allí. Lo primero que, más allá de tratar de aburrirlos con estos datos, que son muchísimos, es que vean la gran variabilidad que tienen este tipo del estiércol cuando uno lo recoge, ya sea de una pila vieja, una pila fresca, seca, estuvo, no sé, varios meses durmiendo a la intemperie. Entonces, si se fijan, van a ver que hay gran variabilidad de pH. Esos son datos reales, frescos, digamos, sin procesar, tomados de diferentes establecimientos. Fíjense los valores de materia orgánica, ¿no? Bastante altos, hasta inclusive en otros casos tenemos valores de 20% de materia orgánica. Muy variable los nitratos, miren, desde 37. Aquí la idea no es analizar por qué pasa cada cosa, por lo menos no tengo el tiempo suficiente para hacerlo. Lo que les quiero mostrar con esto es que primero es muy variable, segundo tenemos contenidos de nitrógeno y fósforo, ¿sí? Que de alguna manera podemos pensar que pueden ser útiles para nuestros cultivos. Por otro lado, tratar de medir cosas como, por ejemplo, ¿cuánto pesa? Siempre me preguntan lo mismo, ¿cuánto pesa una tonelada o un metro cúbico de estiércol? Y la verdad que la variabilidad, bueno, ahí en los mismos datos tenemos, acá no se ve el cero, no está el cero, pero es 1030 kilos un metro cúbico. Acá casi densidad 1, pero acá es 0,85 o peso específico. Con esto le quiero mostrar que más que un fertilizante, o sea, para empezar a hilar la charla, más que un fertilizante, esto hay que considerarlo justamente como una enmienda. Es algo que es bastante heterogéneo y que sea más o menos homogéneo va a depender también de nosotros a la hora de cómo los compostemos. Hay establecimientos que hacen un trabajo de compostado interesante. Pensemos que el compostado es aeróbico, no anaeróbico. O sea que una pila que sea como una montaña, como el Aconcagua, digamos, va a tener un centro donde va a haber anaerobiosis y el producto final que vamos a obtener de ahí va a estar más cargado de ácidos propiónicos, butíricos, va a haber compuestos fitotóxicos. Entonces, la idea de que cómo nosotros hacemos el compostado nos va a dar una idea del producto que obtengamos. Además, compostar en grandes pilas va a hacer que no perdamos tanto volumen. En cambio, si nosotros la compostamos en pilas no muy altas y más largas que anchas, vamos a tener inclusive reducción del volumen final, pensando en la logística y en la aplicación, ¿no? Entonces, por un lado, les hablé con la información de medir. ¿Qué estamos viendo en trabajos de largo plazo donde se hicieron aplicaciones de estas enmiendas? O sea, cuando uno decide aplicar, tira una enmienda. Este es el caso de un feedlot que lo venimos siguiendo desde el 2004 hasta ahora.
justo los últimos datos los levantamos hace un mes, donde sistemáticamente, una vez cada 3 años, se hace una aplicación de 30 toneladas por hectárea de estiércol. Se tomaron 2 lotes, donde tenemos la mayor cantidad de datos, lote 3 y 4 no dicen nada, y se evaluó desde el comienzo fósforo y materia orgánica. Estos son un punto georreferenciado donde queríamos obtener información y lo venimos siguiendo. Algunos años se analizó, otros no, eso dependió mucho más de la empresa que de mi interés. Pero lo que vemos es un rápido crecimiento de los niveles de fósforo en el suelo, ¿sí? Con una variabilidad interesante, porque son muestreos georreferenciados, son 50 puntos alrededor de un punto de GPS. Pero bueno, sabemos que con el suelo a veces hay gran variabilidad. Y la materia orgánica, digamos, si ustedes dicen, bueno, no sé, acá de 2,95 está en 3,21, de 3,23, 3,33, con toda la variabilidad que hay. Pero bueno, por lo menos hace un rato estuve charlando con la gente de GeoAgris que trabaja con todo lo que es la información estadística, y comparamos resultados y en datos de largo plazo veíamos que se están perdiendo alrededor de 500 kilos de carbono por año, inclusive en planteos que son planteos siembra directa, ¿no? Eso pasa más que nada, por lo menos los datos lo confirman en suelos del oeste, de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. También medimos algunos parámetros físicos en el suelo, ¿sí? Que tal vez hay menos de esto medido, y más allá de dar una clase de física de suelos, tratar de ver lo que es la lámina. Fíjense en los suelos que tuvieron esa aplicación de estiércol, acá dice 30 toneladas cada 3 años durante 9, porque el último muestreo fue químico y no físico, pero esto muestra, para el caso del lote 3 y 4 anterior, del mismo feedlot, esto es para un suelo franco limoso, que con la aplicación de estiércol obtuvimos láminas de hasta 150 a 149 milímetros por metro, y el mismo suelo, ¿no? Hecho el ensayo, pero el ensayo, digamos, a nivel lote, alambre por medio, mantiene los valores alrededor es un suelo degradado, erosionado, en una pendiente, alrededor de 2%, pero fíjense los valores que hay de lámina. Más allá de la idea de mostrarle esto es que es un disparador. Solo que acá ahí está hecha la resta y directamente ustedes ven los milímetros de la diferencia. Pero a mí me gusta, cuando muestro esto, decir que a veces cuando uno compra la tecnología de aplicación de estiércol o de enmiendas, en sus formas, ya sea líquida o sólida, también se está comprando un equipo de riego, ¿no? Porque si bien acá la mejora es grande, sabemos que hay mejoras en la salud del suelo, en los parámetros físicos, y hay más milímetros por metro. Entonces uno va a tener ese agua que va a necesitar el maíz en enero, que de otra manera no la tendría, si uno compara este valor con este. Entonces, la I es de inversión. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, uno cuando se mete se larga a hacer esto, tiene que empezar a pensar en las máquinas, los cultivos que va a hacer. Ahí, esta foto era simplemente mostrarles. Anteriormente le dije que habíamos aplicado alrededor de 30 toneladas por hectárea. Ahí justo hay un suelo clarito, ¿no?, donde se nota el estiércol que está un poquito más oscuro. Yo de acá lo veo, ¿ustedes lo ven bien? Sí. Bueno, esos son 30 toneladas por hectárea, no es un mulch así, 30 toneladas por hectárea. Sobre todo pensando, muchas veces me dicen, ¿y qué pasa con la conductividad eléctrica? ¿Qué pasa? ¿Se saliniza o no se saliniza? Y es muy poquito en realidad para pensar en tan pocos años. Y después es esto, ¿no? Esto es después, 7 días después, esto fue a la siembra del maíz, y este es el mismo maíz creciendo, no sé cuándo estará en B6, no sé en cuánto está, y después de una lluvia. Si, no sé, el estiércol, digamos, no se nota, tal vez acá se vería algo, pero realmente, y esto estaba hecho en unos suelos que se trataban de hacer siembra directa, pero eran suelos muy pobres de materia orgánica. Justamente a veces se buscan suelos pobres para
para ver resultados más rápidos, ¿no? Pero bueno, en el caso del otro suelo que le mostré, no eran suelos pobres, eran suelos de una sola productiva de la provincia de Buenos Aires. En la A dice, bueno, si yo me decido digo, me convenzo de que tengo que sacarme un problema, aprovechar las enmiendas, meterlas y bueno, y meterlas en el campo o tratar de aprovechar el valor estratégico que tiene esa materia orgánica, digo, ¿cómo lo voy a amortizar? Y bueno, acá justo hace poquito hablé sobre cerdos y me quedó esto que habíamos calculado, y si ustedes se fijan, no quiere decir que ustedes sean productores porcinos, ¿no? Capaz que algunos sí, pero fíjense, si uno tiene un galpón con 100 madres, con 500 o con 1000 madres, qué cantidad de nitrógenos en kilos y fósforo en kilos se producen anualmente. Y miren la cantidad también de materia orgánica. Eso es mucho. Y abajo se ponderó, se valorizó, o por lo menos fue un intento de darle valor actual del mes pasado a valores de fosfato de amónico y urea. Y los símbolos de preguntas corresponden a la materia orgánica, porque siempre cuando pensamos en aplicar enmiendas, la pensamos con el bolsillo, y si tenemos que convencer al administrador o nosotros mismos, pensamos en la urea y el fósforo. Pero, ¿y la materia orgánica qué? Bueno, ahora vamos a ver un poquito más adelante qué. Esto es un promedio hecho de algunos análisis de pilas de estiércol y piletas de tambos. Así como le mostré los cerdos, les quería mostrar de una pila de estiércol de un feedlot y de una pileta de tambo. Estos valores son tremendamente variables, como vieron un análisis real sacado recién del laboratorio al principio. Pero si uno quisiese hacer un promedio, bueno, podría encontrar esos valores, aunque esto puede haber 2%, como puede haber 5% y 20% de materia orgánica. Pero bueno, para que ustedes tengan una idea cuánto puede llegar a haber en nitrógeno total y fósforo total, en el primer análisis yo no le mostré, pero hay formas de saber cuánto de eso va a estar disponible en el largo plazo. No todo está disponible enseguida, digamos. Puede haber ese nitrógeno, significa que todo esto sea equivalente a la urea. Pero para dimensionarlo nos agarramos de algo. Entonces, si uno dice, bueno, voy a tirar alguna de estas cosas, fíjense, ahí es una forma simplemente rápida de ver que si hablamos de pilas de estiércol, de fósforo y nitrógeno, tomado de esos datos promedios anteriores o de una pileta de tambo, ¿sí? Créanme que hice bien las cuentas acá y lo pasé a pentóxido o a nitratos, y de ahí lo pasé a fosfato de amónico o urea. Entonces, digamos, para los promedios que le mostré y para hacer un ejercicio, nosotros más o menos podemos encontrar estas cantidades, ¿sí? En algunas bibliografías dicen que esto es muy alto, en otras no tanto, pero bueno, esos son datos tomados de los barridos de corral, de feedlots y de dry lots de Córdoba, de tambos. En una empresa hicimos un ejercicio, había que convencer al administrador, hicimos un ejercicio, ¿no? Entonces, el ejercicio consistió, para maíz concretamente, en decir, bueno, si buscamos recuerden que estamos como persiguiendo un plan de manejo medioambiental y nutricional. Si perseguimos, o sea, para eso necesitamos analizar el suelo, necesitamos saber qué tengo como enmienda, si es líquida o sólida, y después ir a ver qué es lo que voy a hacer. ¿Voy a hacer un maíz? Bueno, quiero 10.000 kilos por hectárea, y tengo un suelo de 12 ppm y 60 kilogramos de nitrógeno a la siembra. Un ejercicio, ¿sí?, hecho para, digamos, con el personal de la empresa para convencer al administrador fue decir, bueno, tomando los datos que le mostré inicialmente promedios, ¿sí?, teníamos alrededor de estos kilos de urea y de fosfato diamónico, ¿sí?, que eran, digamos, estos son los kilos requeridos por un cultivo para dar un rendimiento de 10 toneladas, ¿sí? Y comprar esto y la aplicación nos tenía un costo aproximadamente de $230. Si yo aplicaba una enmienda orgánica y tomó los valores de los promedios, ¿sí?, ya sea un barrido de corral o una pileta de tambo, previamente, esto no es sacado del corral y tirado arriba del
del carro. Muchas veces se estila esa práctica porque nos ahorramos la logística, ¿no? O sea, porque si no tengo que sacarlo, colocarlo en un lugar, compostarlo y descargarlo y tirar, y volverlo a tirar. Pero nosotros sabemos que un barrido de corral o un estiércol bien compostado hasta reduce casi puede reducir el 50% de su volumen, ¿sí? Si se composta bien y se orea bien. Entonces, si nosotros tiramos 7 toneladas, ¿sí? Es más o menos tirar 7 toneladas por hectárea puede llegar a tener un costo de gasoil. Digamos, esto no tenemos que ir a comprarlo en ningún lado, a menos que tengamos que ir a comprarlo al vecino, pero supongamos que nosotros tenemos nuestro establecimiento y queremos tirarlo. Bueno, si queremos tirar 10 metros cúbicos por hectárea, podemos tener un costo de $60 y de $42. Acá la idea es decir, bueno, son los valores para isofertilidad, o sea, la misma fertilidad, que aporten ambos la misma fertilidad. Si uno piensa en el maíz, para un establecimiento de la zona de San Antonio de Areco de la provincia de Buenos Aires, lo convencimos al administrador mostrándole que se podía haber un ahorro de alrededor de $185 a $202 de acuerdo al híbrido. Siguiendo el mismo razonamiento y sin entrar en detalle con todo, también hicimos ejercicios para trigo, para ryegrass, porque se producía, había ganadería, en biomasa. Acá no tengo los valores en biomasa, pero siempre había un valor de biomasa objetivo. Creo que para trigo eran 4.000 kilos, para ryegrass me parece que eran 6 toneladas y para alfalfa más 12. Los costos comparados a isofertilidad, ¿sí? Siempre había un ahorro a favor de la enmienda orgánica de estos dólares. A pesar de todo esto, yo cuando empecé dije que no quería que esto sea llamado un fertilizante, sino una enmienda. Yo lo muestro esto porque cada vez que hablo de enmiendas, y me dicen, bueno, listo. Ahora sí, hablame del nitrógeno y del fósforo. Y volvemos a hablar de nitrógeno y fósforo. Entonces yo digo, pero miren, que lo que ustedes tienen como cosa estratégica es la materia orgánica, digamos. Pueden ir a cualquier agroservicios y comprar nitrógeno y fósforo, pero la materia orgánica, ¿de dónde viene? Del barbecho, de las prácticas que hagamos, ¿no? De las prácticas conservacionistas, de dejar la siembra directa. Pero si nosotros tenemos un establecimiento que me está produciendo todos esos kilos, esas toneladas de materia orgánica que les mostré, ¿y la materia orgánica qué? Una forma de empezar a pensarlos, ¿no? Es decir, pensar en la eficiencia del uso del agua que va a tener por ejemplo, en este caso es un trigo, que sabemos que es 11, más o menos en promedio, según la FAO, 11 kilos va a mejorar 11 kilos el rendimiento, ¿sí? Por cada milímetro extra. Si pensamos en aquel grafiquito que le mostré de una mejora extraordinaria después de 12 años, de 36 milímetros, fíjense que uno podría llegar a tener un rendimiento marginal casi 400 kilos por hectárea de trigo, digamos, y es una forma de verlo, ¿no? Todos los análisis que existan son bienvenidos y en la bibliografía hay varios, pero a mí el que más me gusta es tratar de darle, ponderar o valorizar también la materia orgánica, aunque es difícil, pero bueno, por lo menos ponerle un número. Tampoco hablamos de los macro y micronutrientes que hay allí. Hay muchas personas que fertilizan con zinc en el oeste de la provincia de Buenos Aires o La Pampa o en el sur de Córdoba porque puede haber falencias o deficiencias de zinc. Y bueno, si uno tiene una enmienda, nadie le puso valor al zinc, pero seguramente haya zinc. También puede ser que hay calcio, eso sí está medido, calcio, magnesio, y hay un montón de macro y micronutrientes. Pero los análisis que hacemos siempre son sobre nitrógeno y fósforo. Y aunque yo me haya equivocado y los números no sean así, si pongo adentro la materia orgánica, en los números que les mostré de maíz, trigo, ryegrass y alfalfa, si pongo adentro todos los macro, micronutrientes y la materia orgánica, yo creo que inclusive debe ser más el beneficio. Entonces, la R final, resumiendo, como le venía diciendo, en ningún momento, casi en ningún momento de
bueno, en ningún momento no, en ningún lugar que estuve se habla mucho de la valorización de la materia orgánica. Aquí sí tratamos de darle por lo menos un valor a esa materia orgánica, y lo que yo creo que la materia orgánica que está acá es de carácter estratégico. Por ejemplo, en Río Negro, la provincia está muy interesada en el aporte de materia orgánica, ya que hay, sobre todo en lugares como el Valle Medio, ¿sí?, de Río Negro, donde tienen suelos con valores de materia orgánica de 0,3, 0,8%. Y imagínense ustedes que si uno le puede hacer un aporte importante de materia orgánica a esos suelos, ¿cuál va a ser la mejora? De hecho, ya lo estamos haciendo desde hace 2 años y lo estamos midiendo. Y podemos ver una mejora. Hasta inclusive se está pensando en generar más proteína animal a partir de más proteína vegetal con aportes de materia orgánica, y hacerlo, inclusive hacer un doble silo, un silo de cebada y un silo de maíz. Por supuesto que eso puede ser muy agresivo para el suelo y hay que evaluarlo, pero no me cabe duda que la materia orgánica es de carácter estratégico y muy necesario. Recuerden que los tambos, filos, además están rodeados de maíz, donde se pica para silo, ¿no?, donde removemos toda la materia orgánica. Y remover toda la materia orgánica, o sea, remover la planta, implica una devolución menor de materia orgánica al suelo. Cuando se habla y acá volvemos al tema de enmienda, que me parece importante, yo quise compararla en un momento para satisfacer tal vez las expectativas de algunos, de compararlo con un fertilizante, pero lo que sale de los barrios de corrales, de los tamices, de las piletas, lo que sea, son enmiendas. Y así como nosotros vamos a comprar yeso para recuperar suelos que son tienen problemas tal vez de alcalinidad, ¿no?, y queremos o tienen alguna deficiencia, o compramos carbonato de calcio para recuperar suelos que tienen bajo nivel de calcio, etcétera. A mí me gustaría dejarles por lo menos para pensar qué tal si consideramos al estiércol como una enmienda que sea recuperadora de suelos pobres en materia orgánica. Yo creo que ahí está la clave. Yo veo muchas veces que se toma la decisión de no tirar una enmienda, dicen, no, pero si tiene poco nitrógeno, poco fósforo. Y es verdad que a veces no lo tiene disponible enseguida, pero nos estamos olvidando de la materia orgánica. Si ponemos en el margen bruto o en la ecuación la materia orgánica, entonces yo creo que estamos por el buen camino. Bueno, ahora espero las preguntas, que creo que cumplí con los 20 minutos, ¿no? Sí. ¿Todo bien? Bueno. Pero tenemos 20 minutos de preguntas, así que espero que pregunten. 20 minutos. Buenas tardes. Quería saber cuál es la legislación, porque sé que hay algunas provincias que no pueden, que no pueden aplicar, o sea, hay que compostar algo. Si tenés idea de qué provincias y cuáles son los requisitos para poder aplicarlo legalmente. Bueno, muy buena pregunta. Siempre que... Perdón, sí, la sigo. Yo estoy en Entre Ríos y hay mucho de cama de pollo, si capaz podés focalizar sobre eso. Perfecto. Bien, bueno, te decía que era muy buena pregunta porque justamente yo siempre que doy estas charlas hablo sobre, como estoy especializado en gestión ambiental, hablo todo lo que es la parte de gestión ambiental y después paso a decir, bueno, es una forma de retornarle valor y que alguien pueda forestar, hacer sus redes fratimétricas, las piletas, colocar la geomembrana, la puede pagar valorizando esto. Y hace 10 años, yo empecé hace como 15 años con esto, no me llamaba nadie ni para charlar en ningún lado. Imagínense estos temas hace 15 años. Como agrónomo, digamos, justamente trabajaba en suelos. Pero hoy por hoy hay un montón, o sea, para responder concretamente a tu pregunta, hay muchísimo revuelo con esto, y no solamente revuelo, hay provincias que ya están trabajando muy bien. Sabemos de la provincia de Córdoba, ¿sí?, en Santa Fe, donde se están armando, ya desde hace 2 o 3 años se hacen las jornadas de residuos pecuarios, ya hay legislación nueva. Normalmente, y la legislación que no esté ahora está pronta a salir. Por supuesto que como país federal Argentina, y bien vos lo dijiste
que algunas provincias podían y otras no, o cuáles podían y cuáles no. Como país federal, el cuidado de los recursos naturales está otorgado a cada provincia, ¿no? Cada provincia tiene su legislación. Pero también es verdad que todas apuntan a algo común. Y por suerte, esto de la valorización de los recursos ha venido avanzando. Si yo te digo hoy cuál la puede aplicar y cuál no, en realidad no dice en ningún lado si puedes aplicar o no. Es verdad que diariamente, digamos, hace el año pasado se hizo uno de los congresos donde se habló mucho de la legislación que va a venir en algunas provincias. En Río Negro vos podrías aplicar, pero en realidad nadie dice que no puedas aplicar. Inclusive hay una confusión en la misma legislación, porque cuando uno llega al momento de aplicar una enmienda, empiezan a jugar algunas autoridades de aplicación. Por ejemplo, casi siempre tenemos una autoridad que es la autoridad que tiene que ver con medio ambiente y otra que tiene que ver con el agua. En la provincia de Buenos Aires, ADA, está DIPA, DIPAS, en Córdoba la Agencia Ambiental Córdoba. Digamos, hay una agencia o un organismo que tiene que ver con la medio ambiente y otro que tiene que ver con el agua. Entonces, cuando uno va a hacer una aplicación, por ejemplo, en la provincia de Río Negro está el DPA, Departamento Provincial de Agua. Cuando va a hacer una aplicación dice, no, pero usted no puede hacer una aplicación porque no puede hacer el reuso. Y ahí está muy bueno lo que están haciendo en Córdoba. Lo que hicieron inclusive es poner la palabra uso agronómico. Porque una cosa es decir reuso, que se piensa en la sustentabilidad del recurso hídrico, y otra cosa es decir uso agronómico, donde apunta a tirarlo donde va a haber un cultivo. Porque si no, cuando llega el momento, ¿no? Uno va a tirar en Entre Ríos, que es tirar cama de pollo concretamente, o en Crespo, o en no sé, La Paz. Vas a tirar una cama de pollos y la napa está muy cerca, ¿no? Y entonces te dicen, no, usted si va a tirar a este cuerpo receptor acepta hasta 50 ppm de DBO, que es una forma de medir la materia orgánica o la contaminación. Otros dicen, no, 200 ppm de DBO. Pero eso tiene sentido cuando el cuerpo receptor, digamos, es un suelo desnudo, solo, que está ahí y no tiene nada arriba. Y eso es cuando dicen hagamos un reuso. Pero si nosotros pensamos en el uso agronómico, imagínense ese mismo suelo con un maíz de 10.000 kilos. La capacidad que tiene de retener nitrógeno, fósforo es totalmente distinta. Entonces yo creo que hacia el futuro habría que pensar en eso justamente, ¿no? En cómo revisar las normativas vigentes pensando en el uso agronómico. Digamos, Córdoba es una de las pioneras que trabajó en eso. Está trabajando inclusive. Sí, quería hacerte una pregunta. Si podés ampliar un poquito más cómo hacer los compostajes o qué recomendás para que compostaje. Bien. Aquí yo creo que hablé sobre la Concagua o la pila. Muchas veces por una cuestión de que uno barre un corral o saca el estiércol, se hace una pila porque es la forma más cómoda en alguna esquina de un corral o donde sea, o en un lugar que uno designe en el campo. Uno debería tener una playa de compostaje, ¿sí? Muchas veces una playa de compostaje, digamos, es cara cuando uno piensa en una playa de compostaje hecha de concreto, de cemento. Pero la idea es que ese estiércol que uno sacó, barrió un corral, si lo lleva a algún lugar que esté separado o que esté discontinuado del suelo, porque eso ahí llueve y todos los líquidos que van a ir seguramente a la napa. Entonces, una de las soluciones para hacerlo sencillo, se puede tirar un rollo de geomembrana o un pedazo de geomembrana, que es un plástico duro, de 800 micrones, y un poco de suelo arriba, compactarlo y ahí mismo hacer una playa de compostaje. Entonces, eso es digamos, decir, la localización. ¿Por qué? Porque si uno viene a algún organismo de autoridad de aplicación o de control, le van a objetar que eso está puesto en cualquier lado, ¿no? Si la napa está a 50 metros... tal vez no habría problema, no sabemos. Muchas veces viajan algunas cosas, pero normalmente más en estos años y en las zonas productivas las napas están más bien cerca que lejos. La forma y el tamaño, bueno, ahí importa la forma y el tamaño. ¿Por qué? La idea es que sea de una altura no mayor de 1,50 m o 2 y un ancho parecido. Eso maximiza la cantidad de oxígeno que puede llegar a entrar. Igual, digamos, la mejor forma de compostarlo es durante el año hacer remociones de eso, porque el proceso de compostaje es aeróbico. Pero ¿en qué tambo, feedlot o
o establecimiento porcino uno lo ve en proporción. Nada, yo prácticamente no lo vi una sola vez. Igual vienen unos implementos que tienen unos ejes excéntricos, sí, un sinfín, perdón, que se colocan de arrastre al tractor y bueno, cuando pasan sobre esas pilas, a esa altura que yo les dije, y bueno, remueven todo y queda igual, digamos, uno lo ve pasar y parece que no hizo ningún trabajo y lo que hizo fue removió todo. Eso sería lo mejor, hacerlo 3 veces por año. Y en realidad uno debería dejar compostarlo por lo menos 70, 90 días mínimo antes de tirarlo al campo. Con eso va a tener una mejora. Porque esa materia orgánica de la que tanto hablé yo también tiene su calidad. No es lo mismo tirarlo recién barrido del corral cuando dejarlo que pase por este proceso de compostado. ¿Le hacen algún agregado de algún material limpiado, de equilibrar de alguna manera el carbono con el nitrógeno? Sí. Bien, bueno, esa pregunta está buena porque lo primero sería removerlo. Si vamos de más a menos, decir, bueno, o de menos a más al revés, lo mínimo que uno debería hacer es removerlo. Si le puedo agregar un poco de rollo picado, silo picado, algo de pallet, de rama, lo que sea carbono, para mejorar la relación carbono-nitrógeno, mejor. Lo que se ve cuando se empiezan a hacer mejoras incipientes del compostado es que el volumen baja. Yo creo que dije 50% y bueno, no exageré, en pilas que se reducen muchísimo. No solamente por pérdida de humedad, sino que además por la mejora. Entonces lo que yo estoy tirando es algo que es mejor que lo que yo tenía. No sé si alguien lo va a preguntar, pero ahora que me acuerdo y lo puedo decir, muchas veces dejamos unos días, como hay mucho butírico, propiónico, cosas que pueden ser fitotóxicas, a veces dejamos unos días antes de la siembra. Lo mínimo que hemos dejado por una cuestión de logística son 7 días. 7 días, con la aplicación de un barrido de corral, no hemos tenido problemas. A niveles de 30 toneladas por hectárea, ¿no? Por supuesto que podemos usar menos cantidad, ¿no? Podemos ver en el lote objetivo, ver cuál es la dotación de fósforo, de nitrógeno, de materia orgánica y tirar menos cantidad y así abarcar más superficie. Pero en algunos establecimientos que han querido, o sea, obviamente tirando 30 toneladas por hectárea, lo que se ve es mucho más rápido. ¿Las 30 toneladas por hectárea son anuales? Como vos mostrabas en el gráfico. No, era una vez cada 3 años. Entonces se aplicaron 90 toneladas en 9 años. Sí, porque digamos se iban rotando todos los lotes, o sea, de un establecimiento. ¿Hay algún costo, una estimación del costo de extraer eso? Así, desde que lo tengo en el corral hasta que lo apilé. El barrido de corral, sí. El corral, meterlo en la repartidora, Bueno, ¿hay un costo de ese agrego? Sí, estaba considerado en esos dólares que yo le metí ahí, sí, pero eso depende. Si vos contratás una empresa que venga y te haga el barrido de corral con un equipamiento grande, es más caro. Claro, es carísimo. Pero vos si tenés un palón de arrastre, ¿sí?, podés hacerlo. Lo que yo recomiendo nunca pasar la profundidad de la costra. Siempre, ya sea un lugar arenoso con 80% de arena, lugares limosos, lo que sea, siempre mi experiencia es que en algún lugar se forma una costra. Y de ahí para arriba, cuando llueve, es lo que uno ve que le llega a la panza a los animales. Todo eso se infla, ¿no?, como la bentonita, se hace muy grande. Pero siempre hay una costra. Y medidas desde el punto de vista medioambiental muestran que a veces hasta el 1,50 m prácticamente los valores de fósforo y nitrógeno son normales siempre y cuando a esos lotes se lo haya compactado o se haya dejado compactar bien por los animales. Pero nunca romper más allá de la costra, si no nosotros favorecemos el pasaje de nitratos y fosfatos a la napa. De hecho, midiendo muchas veces en algunos corrales de feedlots o de tambos, en la parte de atrás del corral se draga, ¿no? Se hace bueno, las mayores pérdidas de nitrato y fosfato hasta los 4 o 8 metros, hechas con barreno, están acá y no en el corral. Entonces, yo una vez fui a un lugar y habían recomendado hacer todos los corrales con piso de ladrillo. Pero pero en el fondo había unos canales enormes. Por eso los canales de recolección deben ser sedimentadores y no deben ser de sección parabólica y no muy profundos. No pueden ser zanjas. Estarían en contacto con la napa. Una pregunta. ¿Cuál es, a tu criterio, cuál es la mejor relación carbono-nitrógeno para aplicar
el momento de aplicación del compost? Sí, bueno, es una buena pregunta. Normalmente nosotros lo hacemos con oportunidad de aplicación. O sea, estas cosas hoy por hoy es cuando están las máquinas disponibles, cuando se puede, se tira, ¿no? Pero yo creo que, en realidad no sé si tengo una respuesta exacta para medida, porque hemos tirado relaciones de carbono-nitrógeno de 20, así como de 7. Y en realidad no hemos medido en muchos casos qué es lo que pasa a largo plazo. Justamente la pregunta iba a eso, porque cuando vos aplicás un compost con una relación carbono-nitrógeno muy alta, en realidad vos estás agregando materia orgánica, verde o cruda. Entonces vos lo que vas a obtener es un tiempo de estabilización del compost, de maduración, que lo va a hacer en el lote y lo que te va a generar es un hambre inicial Sí. bastante importante, sobre todo si estamos hablando de 30 toneladas por hectárea, es Claro. bastante. Y el otro tema que, para agregar algo de valor, hay en la provincia de Buenos Aires el organismo que tiene control sobre esto es OPDS y a nivel federal el SENASA con la resolución de fertilizantes nacional que es la 264 del 2011. Gracias. Está bien, buena la aclaración. Sí, Claudio, quería hacer un comentario respecto al tema de legislación, ya que se mencionó y lo preguntaron. Claro, Nicolás. Y en la provincia de Córdoba ya se aprobó el uso agronómico el 13 de julio y se publicó el 21. Es simplemente, para que estén en conocimiento, es el decreto 847 y ya está en internet, así que por ahí lo pueden descargar y seguramente va a ser el puntapié inicial para que otras provincias avancen en cuanto al marco regulatorio para la aplicación de enmiendas orgánicas. Bueno, gracias Nicolás por la aclaración. Bueno, justamente como les decía, en Córdoba eran los pioneros y se venía hablando ya de eso del año pasado y bueno, es súper reciente. Así que si tienen un establecimiento en Córdoba, aplíquenlo que nadie los va a meter preso. En Entre Ríos no sé. No hay nada todavía. Un poco en línea con lo que dijeron ahí de la calidad. Dentro de los que hay de bovinos, cerdos, guano de ponedoras y cama de pollo, la cama de pollo, no sé, decime cuál sería la que está mejor equilibrada en carbono y nitrógeno y demás. O si hay, o si son tan diferentes como vos Me decías. parece que tiene que ver también con lo que hagas después de eso, ¿no? Porque yo he visto de feedlots excelentes, pero que hicieron un buen compostado. Y si el mismo feedlot de enfrente le hacían una pila única, como vimos las fotos, que venía una retro para sacar lo que había allá arriba, eso era masacote seco en un lado, húmedo en otro, que tenía una variabilidad tremendo. Es verdad que en los cerdos hay mucha cantidad de fósforo, por ejemplo, ¿no? En las aves hay más nitrógeno. Yo creo que el secreto de esto es sin volverse loco y sin pasar a poner un galpón. Bueno, uno podría poner un galpón techado y poner el compost ahí que esté digamos, no esté a la luz del sol y genere todo su proceso de compostaje con una temperatura adecuada. Pero sin llegar a eso, si uno hace una playa de compostaje y lo remueve alguna vez y cuando puede le aplica algo de carbono, va a tener algo que va a tener mucha mejor calidad, ¿sí? Y bueno, y para mí es importante lo que es, o sea, todo lo que sea aplicar materia orgánica a los suelos, que sabemos que en los planteos que tienen siempre van con déficit de nitrógeno, bienvenido sea, digamos. Es más importante el proceso que la materia prima. A mi criterio sí. Digamos, una vez que estén todos estandarizados podríamos ver, pero a mi criterio lo que yo veo es altísima variabilidad y el manejo le da una mejora importante. Además de calidad, en volumen, ¿no? Por la logística, la cantidad de camiones que hay que mover para tirar eso, de máquinas. Yo tengo alguna pregunta que quería hacerte. Bueno. Una era si luego de aplicarlo, cuando hablas de esas dosis de 10, 20 o 30 y hasta 30 toneladas, requieren de algún tipo de incorporación al suelo para evitar por ahí alguna escorrentía. ¿Prevén eso o crees que se puede aplicar
sin esa incorporación? Digo, por ejemplo, para conservar planteos de siembra directa. Bien, bueno, esa sí es una pregunta muy recurrente y que siempre dicen, bueno, pero ¿qué hago? ¿Tengo que salir de la directa? En el caso de que, digamos, si uno tiene un suelo que está en pendiente y que tiene muchos años de directa, no recomiendo roturarlo, no romperlo. Acá, en el caso que uno de los casos emblemáticos, dejaron de usar, los primeros años usaron fertilizante, después dejaron de usar fertilizante y usan solamente enmienda y están en directa. Lo que sí pasa cuando empezamos a medir es que arriba empieza a concentrarse y empieza a subir un poquito la conductividad, un poquito, digamos, pero que es un poquito, pasa un suelo que tenía 0,3 de conductividad a 1 o a 0,7, ¿sí?, de sisimen por metro, y empieza a haber una concentración. Pero el mismo trabajo por supuesto que si uno rotura y esto lo incorpora, es como que hay una explosión de fertilidad, ¿sí? Pero ojo, no hay que engañarse que esa fertilidad tal vez está más asociada a lo químico y todo lo que va a haber que a lo físico. Entonces yo no recomiendo romper. Hay planteos que hacen alternativamente, pasan un cincel, incorporan algo, en otros pasaron un arado de regia y vertedera y en otros siguen con la siembra directa. Por supuesto que a grandes niveles de rastrojo, ¿sí?, esto queda arriba, pero en las mismas lluvias, si ustedes vieron las fotos, la cantidad que uno aplica y la lluvia lo va incorporando, y uno cuando lo mide encuentra además la misma generación de las raíces lo va trasladando. Entonces concretamente si uno aplica remueve, se ve una explosión de fertilidad, ¿sí? ¿Y han medido residualidad de nitrógeno, de nutrientes? Porque obviamente esto es materia orgánica, no es inmediata la disponibilidad. No. Por ahí me imagino que debe haber algún tratamiento por ahí de combinación de algún, o sería interesante pensar en una combinación para tener una disponibilidad inmediata a través de un fertilizante como urea y medir la residualidad de ese tipo de nitrógeno orgánico y de esos nutrientes orgánicos. Lo que hacemos es seguirlos. Después lo que pasa es que campaña a campaña siempre aparece otro cultivo y y uno siempre va midiendo la fertilidad de ese lote con las aplicaciones, si se hacen anualmente o bianualmente o como sea, pero no hay gente que pone un arrancador y después agrega esto, ¿no? Agregan 40 kilos, 50 kilos, 60 kilos de fosfato de amónico como arrancador y además hacen una aplicación de sí, digamos, un solo caso que tengo yo le digo que son fundamentalistas porque después de 4 años se largaron dijeron no vamos a fertilizar más, pero no resignaron rendimiento, eso es lo bueno, que... si lo tienen medido y logran no resignarlo es... Pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? Se va el nitrógeno. Sí, ¿cuál es? Porque yo soy de la zona de Arrecife, se comercializa la cama de pollo, entonces todo tiene el mismo precio, del tiempo que recién lo saca del galpón hasta capaz que hace un año que lo tiene afuera del galpón del pollo. ¿Cuál sería el tiempo óptimo? El tiempo óptimo sería, lo que pasa que es muy difícil, no hay un manual que vos buscás en la página 43 y dice el tiempo óptimo, justamente, si no ya lo hubiésemos googleado. Pero yo por las mediciones que tengo es de alrededor de 70 días. Hay nitrógeno que se va a volatilizar, eso no cabe duda, ¿sí? Eso no cabe duda. Pero lo que yo apunto después es que en muchos compost, ¿sí?, incluyendo estos, después de los 90 días o después de los 70 días, inclusive, o alrededor de esa fecha, hay otro pico de nitratos por la misma procesos biológicos que allí se producen. Entonces, eso no quiere decir que no hayas perdido nitrógeno, perdiste nitrógeno, pero también ganaste algo que te va a aportar materia orgánica al suelo, más allá del hambre que puede producir, ¿no? Por eso que yo a veces trato de no pensarlo directamente como un fertilizante, digo, apliquémoslo en B6, no, usémoslo como una enmienda y que nos aporte materia orgánica. Entonces, es verdad que vas a comprar menos nitrógeno de acuerdo al tiempo que esté, bueno, pero la materia orgánica sigue ahí, digamos, y qué sé yo, más fácilmente disponible o más difícilmente disponible la vas a tener.
y a la larga eso te mejora propiedades físicas. Bueno, eso no queda en duda porque hay evidencia, no solamente porque lo diga yo, porque está en la bibliografía. Allá hay una pregunta. No es un inconveniente desde el punto de vista, bueno, sí, hay un inconveniente medioambiental, ¿sí? Que es que vos tirás Escherichia coli y algunos otros patógenos que están ahí, bacterias principalmente, o enfermedades que pueden estar en el estiércol. Cuando se produce el proceso de compostado, hay muerte, o hay una gran cantidad de esas bacterias, esos vectores, esas enfermedades o posibles enfermedades que pueden morir. Entonces, si uno hace un proceso de compostado, lo que tira es un producto más desinfectado, si querés usar un término. Pero después, desde el punto de vista de la parte productiva, es como que se embroma uno, porque está tirando más agua, está tirando más de algo que no va a tener tanta buena calidad. Voy a hacer más viajes. En vez de cada 20 viajes, capaz que si lo hubiese compostado hacía 12. Y eso tiene que ver con el gasoil, ¿no? Claramente. Después la logística misma, la acumulación de esto. Pero lo mejor, inclusive esa pregunta aplica a las piletas, ¿no? Cuando uno saca de una pileta, muchos dicen, no, yo no voy a hacer pileta de tratamiento, no lo voy a pasar por ningún sistemas que pueda haber para tratar lo que sea, y tengo un solo pozo, yo llamo un inodoro gigante, meten ahí y lo tiran. Hacer eso, digamos, claramente uno está tirando algo que no tuvo su tiempo de permanencia ahí y que no haya muerte de bacterias. Tiene que tener un determinado tiempo de retención hidráulica ese líquido ahí para que cuando salga con menor contenido que con el que entró. Entonces, digamos, ahí empiezan a solaparse cuestiones productivas, pero también cuestiones medioambientales, ¿no? Cualquier autoridad de aplicación que vaya y vea que están chupando y tirando automáticamente se agarra de los pelos. Yo no me lo podría agarrar, pero sí, porque gracias. Tengo otra más. Y vos estabas preocupada si no había preguntas. Yo hace, vos decías que tenías como 15 años en esto. Yo hace 20 años hice mi tesis de grado con esto. Mira vos. Y después me dediqué a otra cosa, pero siempre me quedé. Y yo trabajaba ¿Te gustó? Por eso preguntás. Yo trabajaba con heces humanas, con biosólidos, que tenían otros problemas, sí, ¿no? Sí. Pero me parece que el concepto de reutilizarlo, esto que vos decís, es una enmienda. Básicamente hay que aprovechar eso que tenemos ahí. Después vemos si hay que, en caso de tener un cultivo y uno tiene un potencial de rendimiento, ajustar las dosis, complementarlas. Pero básicamente el concepto de aprovechar esto, porque acá me genera un impacto y allá me genera un beneficio, acá un impacto negativo. Y si lo uso, no solo que no tengo el negativo, sino que además tengo beneficios, me parece que es fundamental. No, lo que te iba a preguntar era eso, un poco si tenían alguna estadística o alguna información de qué nivel de reutilización hay, digamos, de la magnitud del estiércol o de establecimientos que podrían estar generando y cuántos ya están con esta técnica incorporada de reutilizar. Y bueno, en realidad, mirá, vos sabés que en la época de nuestros abuelos siempre lo ponían en la maceta, ¿no? Y bueno, o sea, las propiedades de esto no es que la sabemos de ahora. No descubrimos nada. No, más bien, nadie. Pero lo importante es que estos temas, digamos, la gente se va sensibilizando, ¿no? Va tomando noción de que existe. Ya se sabía que estaba, pero... Y de a poco va a ser. Igual los primeros pasos que son. Normalmente uno dice, bueno, tengo un problema, tengo el barrido, los animales me los tengo en el barro limpio o se me está acumulando, lo cargo y lo tiro, digamos, sin pensar en ese plan que es un poquito más ambicioso, ¿no? De medir el suelo, saber a dónde lo voy a tirar, saber dónde está la napa, si va a llover no lo tengo que tirar, o sea, sin tomar esas precauciones. Entonces, pero normalmente hay un porcentaje, ¿sí? Un porcentaje bajo, que empieza a hacer un uso de esto. Pero muchas veces es porque se les tapa el caño que iba a esa zanja y de esa zanja hace todo un drenaje y eso lo tira al campo, ¿sí? Pero si yo te tengo que decir, por cantidad de gente que tiene un sistema o compró la tecnología de aplicación, no solamente, o sea, se convenció que lo tiene que hacer, es un porcentaje bajísimo. En realidad, yo te debo decir, todos mis clientes que conozco, debe haber 3 de cada 100 que hacen esto pensando, digamos, aplicando un poco de tecnología. Tirando y sacándose el problema de encima, sí.
lo bueno sería embarcarse en esto, ¿no? Y convencerse que lo que tenemos ahí es un recurso estratégico. Yo siempre lo digo, ¿no? Suelos erosionados, suelos... suelos decapitados. Nosotros tuvimos un ensayo en un suelo que había tenido una historia de hornos de ladrillos en Chacabuco, era el campo de uno de los tesistas, y realmente, más allá del beneficio de la incorporación del nitrógeno y del aporte de nutrientes, era cómo había cambiado ese lote que era totalmente inútil, había cambiado el potrero. Habíamos recuperado el suelo. Claro, por eso es lo que te decía, que en lugares que hay bajo porcentaje de materia orgánica, inclusive no hace falta ir muy lejos, ¿no? En las lomas de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa, en el sur de Córdoba, los suelos erosionados de Río Cuarto, hay un montón de lugares donde uno podría hacer este tipo de aplicaciones. De hecho, mucha gente lo hace y sabe que tiene resultados, ¿no? Pero bueno, hay que pensarlo, no hay que compararlo, yo diría que no hay que compararlo con un fertilizante. Es más, en alguna charla yo me paro, y acá no me podía parar, y le tapo, digo, no miren más los números, miremos lo que es la materia orgánica. A mí me parece que lo estratégico es la materia orgánica. Eso, digamos, es casi que le hago propaganda a la tarjeta de crédito. Dice, Visa no tiene precio. Bueno, la materia orgánica no tiene precio, no la pueden sacar de ningún lado. O sea, se puede generar, ¿no? Haciendo buenas prácticas. Pero de afuera, digamos, la sacamos de los establecimientos pecuarios, que la tendencia es que cada vez va a haber más encima. Entonces, bueno, tenemos una fuente de materia orgánica, no digo inagotable, pero hay bastante. Sí. Me está haciendo hacer la pregunta y después cerramos. De producción de metano en un biodigestor, que después está bien, no queda nada de carbono, pero si esto queda como un fertilizante líquido muy potente, más allá de que algo de nitrógeno se pierde, pero queda bastante bien nivelado, al aplicarlo podría llegar a justificar el ahorro energético, la producción de un cultivo de cobertura que estaría complementando esa falta de carbono, y estaríamos reduciendo la producción de metano, que serían las piletas abiertas, y nos podría ayudar, no sé, eso como para tirártelo a ver si hay algo de eso. No, está bien, está bueno. No, y cuando uno anda, ¿no? y recorre establecimientos, se encuentra con establecimientos grandes que tienen la intención de producir biogás. Lo que pasa es que la producción de biogás no es para cualquiera, en realidad. Y tiene que ver, o sea, uno puede recorrer feedlots, no sé, en un lugar donde hay 500, 1000, 200, un tambo de 180 animales, ahí no vas a producir biogás. O si producís, porque todos o sea, no era el tema de la charla, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es que la energía está encerrada acá, en la materia orgánica. Si vos podés usar la energía y enviarla como enmienda, o podés transformar en gas que después lo uses para algo, lo puedas vender. Pero el tema es que el biogás, si son biodigestores caseros, ¿sí? Yo no he visto ninguno que funcione. O sea, te soy sincero, no es que... Además, meterse a hacer biogás es otro tema casi, que necesitas meter un ingeniero, sí, claro, una especialidad. Entonces el tambero no sé si es productor de biogás. Por supuesto que hay algunos feedlot modelos que producen biogás, bueno, pero es otro camino. Y yo creo que esto es más una solución para en la Argentina de 2015, 2020, para el 90%, ¿no? Tal vez para la Argentina de 2050, o sea para el 70 y otro 30 ya haga lo que decís vos. Y creo que es el camino correcto, pero hoy por hoy, y tiene que ver con la escala, ¿no? Alguien pequeño, 100 madres, no sé si pueden producir. Bueno, vamos a cerrar acá porque hay que desocupar la sala para el próximo taller. Les agradecemos mucho, le agradecemos a Claudio. Gracias a mí me por encantó venir. la charla.